Estamos en la clase número 16 y vamos a repasar un poco, vamos a seguir con el tema de anonimidad y privacidad y vamos a hablar un poco más sobre commitments, que es un bloque fundamental que se usa, es importante en criptografía y se usa por todos lados. Y vamos a ver un poco más sobre el Zcash, que es Zero Cash, que es la versión esta de criptomoneda que provee anonimidad y confidencialidad de las transacciones. ¿Ok? Y los otros temas son un poco separados. Vamos a ver cuánto cubrimos de estos, pero no es realmente de criptografía, sino que es más la cuestión de redes, de cómo funciona Bitcoin. Y en particular hay Bitcoin funciona con... el tipo de red se llama peer-to-peer, que es como SPIP. Que funciona. Normalmente hay tablas de direcciones de los vecinos a los que las direcciones, los servidores están conectados, ¿no? Entonces se comunican con esos vecinos, ¿no? Y la red de Bitcoin se llama Overlay Network, que funciona sobre esta conectividad, sí, pero no es que todos los participantes están conectados con todos los otros participantes de Bitcoin, ¿no? Porque son miles. Pero en esa noción de overlay network, sí, lo que hace es cuando uno quiere mandar cosas a toda la red, se va a través de esa red de abajo, se va transmitiendo todo. Y entonces como es peer-to-peer y los servidores están conectados a algunos de los participantes, entonces es fácil para el adversario bloquear no, rodear a ese participante y capturar todo el tráfico que pasa por ahí, etcétera, ¿no? O sea que es... es fácil montar ese tipo de ataques sobre la red y esto se llama, hay un ataque en particular que se llama Eclipse, que es esencialmente eso, que bloquea ¿no? Y cuando, entonces dependiendo del tipo de bloques de tráfico que haya, los que están bloqueando el adversario puede bloquear la transmisión y cambiar cosas, demorar, etcétera. Y eso es todo a nivel de red, ¿no? O sea, son cuestiones que tienen que implementarse a ese nivel para defenderse. Y otro tema que vamos a ver es, pero probablemente no hoy, es el concepto de wallet. Esto ya está a nivel de transacción, ¿no? Cómo se mantienen las transacciones de la aplicación, ¿sí? O sea, Bitcoin o la transacción. Sí, en particular wallet tiene sentido para este tipo de transacciones financieras, no smart contracts. Entonces, ¿qué tipo de wallets hay? Y hot and cold, etcétera. Estos son más detalles que hacen a entender la aplicación. ¿Sí? O sea, anonimidad y privacidad primero, y después vamos a ver cuánto vemos de cuestiones de seguridad de redes. Y el lunes que viene tenemos otro orador invitado, que es un estudiante mío que hizo la maestría conmigo en Texas y ahora está haciendo el doctorado en la Universidad de Edimburgo. Y seguimos colaborando. En particular va a hablar de una de las cuestiones uno de los temas con los que venimos trabajando, que es cómo sincronizar eh, clocks, los relojes que tiene cada servidor. ¿No? Eso de sincronizar clocks es una cuestión básica de computación distribuida. O sea, que uno necesita una idea común de tiempo, ¿no? Y esto está basado en los clocks que cada una de las computadoras tiene, que no van a ser exactamente los mismos, pueden ir a distintas velocidades, etcétera. Entonces hay un protocolo que se corre en todos los sistemas distribuidos para tener una idea común del tiempo, ¿sí? Y queremos hacer eso desde el punto de vista de cuando hay participantes que se
están, que son adversarios, ¿no? Que están haciendo cosas que no tienen que hacer, etcétera. O sea que si no hubiese un comportamiento malicioso, es muy fácil hacer esto porque todos, suponiendo que todos se pueden comunicar con todos, ¿no? Todos mandan su valor, todos lo reciben, toman digamos, el promedio, la mediana, lo que fuere, y ese es el valor del clock, y después lo seguimos haciendo, ¿no? Y suponiendo que los clocks, los relojes tengan la misma velocidad, hay que hacerlo una sola vez. Si tiene velocidades distintas, hay que seguir haciéndolo mientras esto pase. ¿Y para qué se usan los relojes? Es para la noción de sellar, no, transacciones o bloques o lo que fuere. Se llama timestamp en inglés. Sí, en particular en Bitcoin, todos los bloques tienen un timestamp. Y la cuestión es cómo, de dónde vino el timestamp. Cada uno le puede poner el valor local que tiene. Bitcoin tiene en particular una propuesta de cómo calcular el timestamp time de los bloques y cómo verificar que el timestamp sea actual, no sea muy viejo, ¿no? ni que esté demasiado en el futuro. Y de eso va a hablar mi estudiante el lunes que viene. ¿Sí? Cómo sincronizar relojes, que es un problema de distribución de computación distribuida en general, y cómo es el mecanismo de timestamping de Bitcoin. ¿Ok? Pero eso va a ser la semana que viene. Ahora vamos a seguir hablando de anonimidad y privacidad. Hacemos un poco de repaso y vamos a hablar un poco más sobre commitments y Merkle trees, que se usan para proveer anonimidad. Y Merkle trees tiene una variedad de aplicaciones. En particular, se usa para hacer demostraciones de zero knowledge, de conocimiento nulo. Cuando uno puede demostrar cosas sin que ya lo empezamos a ver la clase pasada, sin demostrar, uno puede convencer a alguien que sabe algo sin revelar la respuesta. ¿Sí? Para demostraciones de zero knowledge, pero además para hacer que estas demostraciones sean sucintas, si es que existe esa palabra en castellano. No, que significa succinct, que sea la S de snarks es succinct, que significa que son mucho más chicas. ¿Ok? Chica comparada con el tamaño de lo que uno quiere demostrar o algún parámetro del protocolo. ¿Sí? Si uno lo quiere mostrar, tiene cierta longitud, no n, entonces la demostración esta va a ser sublineal, o sea, va a ser más chica que lineal. Y eso es importante porque los mensajes son más chicos, el esfuerzo computacional es más chico, etcétera. Estas cosas se pueden hacer. Y este año empezó antes de forma ocurrente con blockchains, al comienzo de la década final de la década del 2000, cuando estas demostraciones empezaron a hacerse, a desarrollarse. Ok, entonces hacemos un poco de repaso. ¿Se acuerdan que estamos tratando de esconder los balances? Porque en Bitcoin, Ethereum, no, todos los balances están al aire libre. Entonces, una de las primeras sugerencias fue lo que se llama CoinJoin, que se mezclan todas las transacciones, ¿sí? Y eso lo que ayuda es que a ocultar la relación entre lo que mandan fondos y lo que reciben fondos, ¿no? Es una especie de mixnet, o sea, de donde se mezclan todas las transacciones para que esto pase, pero el balance sigue siendo visible. Entonces hay
propuesta que se llama Mimblewimble, que lo que hace es tratar de evitar que los balances estén a la vista. ¿No? Y para eso se usan commitments, que es una primitiva criptográfica importante, que además tiene propiedades de homomórficas. O sea que uno puede, sí, mantiene ciertos aspectos del mapeo, ¿no? O sea, la forma se mantiene si hay cierta relación entre X, cierta operación entre los commitments. Esto se va a reflejar en una operación entre los argumentos del commitment, de los commitments. ¿Ok? Y por eso vamos a hablar un poco más sobre. Vamos a referir un poco más sobre commitment schemes y lo vamos a ver en más detalle. Normalmente tenemos en criptografía tenemos dos participantes en este tipo de primitiva, commitment, que son A y B, no Alice y Bob, y Alice tiene un valor M, ¿sí? Y hay una operación que es commit, donde Alice se quiere comprometer a un cierto valor, ¿ok? Entonces va el valor se compromete, pero fíjense que el mensaje está encapsulado, ¿sí? O sea que no se sabe lo que está encriptado, digamos, pero no es técnicamente encriptado, sino que está transformado de forma tal que no se sabe qué es. Sí, por eso está dentro de la caja fuerte. Y hay otra operación que se llama Open, donde se revela, se abre la caja fuerte y manda el mensaje M, ¿sí? Y entonces Bob recibe el mensaje. ¿Sí? O sea, primero le avisa, me estoy comprometiendo a este valor, y después lo abre y entonces Bob tiene el valor, pero la cuestión es que, ¿cómo lo definimos? Sí, como M está dentro de la caja fuerte, a Alice se le puede ocurrir y mandar cualquier otro valor que no sea M. Sí, el M puede ser, me comprometo a pagarte $100, ¿sí? Y entonces M es, acá te mando un cheque por $1, ¿sí? Las dos operaciones se cumplieron, se comprometió y después se abrió el mensaje, pero lo que estaba dentro de la caja fuerte es distinto, ¿sí? Entonces es importante que cuando recibe M, Bob sea capaz de verificar que M fue el valor que estaba dentro de la caja fuerte. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Se entiende? ¿Ok? Entonces, acá estoy diciendo de nuevo que este esquema permite que uno de los participantes se pueda comprometer a un mensaje, y las propiedades que tienen que satisfacerse son hiding, que significa que la caja fuerte no revela nada sobre el mensaje, o sea que está totalmente oculto, y eso lo protege a Alice, ¿no? Que hace que no se revele el valor al que se compromete, a la que Alice se compromete. Y la otra propiedad es binding, que significa que tiene que haber no tiene que, Alice no puede revelar un valor que sea distinto al que se comprometió. ¿Sí? O sea que no es que sea imposible, sino que es infeasible, que no se puede hacer. Ok, entonces se puede pensar esto como si tuviese un sobre digital donde el valor, el cheque está metido dentro del sobre, ¿no? Pero
pero uno no puede abrir el sobre. Cuando se abre el sobre, uno tiene que poder validar que es el mensaje sobre lo que Alice se comprometió. No, fíjense que puede pasar que Alice decida no abrir el sobre, ¿no? O sea, no mandar el mensaje. ¿Bien? En cuyo caso eso, la aplicación que está corriendo esto va a decidir qué hacer. Sí, pero en principio, si abre el mensaje, tiene que ser el mensaje al que Alice se comprometió. ¿Ok? Y entonces, fíjense que por lo menos parte de esto es fácil de implementar con una función hash. Si la modelamos como un random oracle, como vimos antes, una función hash que se comporta como una función aleatoria. ¿Y cómo se haría esto? Si uno, si Alex quiere comprometerse a un mensaje M, entonces lo que hace es elige un valor aleatorio R, ¿sí? De determinado tamaño, o sea, de N bits, y el commitment es entonces M concatenado con R, ¿sí? O sea que como la función H es un oráculo, es un random oracle, esto es totalmente aleatorio. Y para revelar el compromiso, el commitment, lo que hace es le envía M y R a Bob. Entonces Bob lo que hace es puede calcular H sobre M concatenado con R y le tiene que dar lo mismo que recibió antes. ¿Sí? ¿Está claro? Es muy simple, muy básico hacerlo. Entonces vamos a argumentar por qué, cómo se cumplen estas dos propiedades de, del commitment, hiding y binding. ¿Ok? Entonces, aunque el adversario, sí, ¿qué significaría que uno puede revelar lo que esconde, aunque conozca M, sí, o piensa que sabe, tiene alguna idea de lo que puede ser M, es un cheque por $100, entonces tiene que adivinar R, ¿sí? Para que aplicándole H del valor que él piensa con R, le dé el mismo valor. ¿Sí? O sea que es difícil que un adversario que está tratando de impersonar a Alice, o Alice misma, que sí, bueno, lo quiero cambiar. Bueno, no, eso es para binding, ¿no? Pero, ok, hiding significa que nadie puede saber lo que está oculto cuando uno hace H de M y concatenado con R. Y binding significa que si Alice ahora quiere revelar un valor que sea distinto, sí, tiene que encontrar, o sea, sí, en vez de M quiero revelar M', pero tiene que encontrar otro valor de R, se dice R', tal que la función de H a este argumento distinto le dé el mismo valor. ¿Sí? Y para eso tiene que violar la propiedad de la función hash de ser resistente a colisiones, ¿no? Que tiene que encontrar dos argumentos que le tengan el mismo valor. Sí, y el random oracle hace que eso sea muy difícil. ¿Está claro? Y una propiedad adicional que que se usa, que es muy útil, es que uno puede hacer operaciones sobre valores que se comprometieron, ¿no? Podemos tener un commitment a M1, un commitment a M2, y sin revelar los valores, uno puede hacer operaciones sobre los commitments.
Ok, entonces la idea es que uno pueda eh, ejecutar operaciones aritméticas básicas como suma o multiplicación por una constante a los valores que están ya comprometidos, no sin saber cuál es el valor. En el caso de hash functions, esto es difícil de hacer porque por definición la función hash es aleatoria, o sea que no tenemos ninguna propiedad algebraica, pero implementando esto de otra manera sí se puede hacer. Y uno de los ejemplos importantes que se usa mucho, aunque no es relativamente rápido, ¿sí? Se llaman Pedersen Commitments, que los introdujo alguien que se llama Pedersen en el comienzo de los 90 y se usa por todos lados y está relacionado a otras primitivas criptográficas, pero básicamente es, si me quiero comprometer a M, en este caso es X, si el X este es el M que hablábamos antes, R es el valor aleatorio que estábamos usando cuando lo vimos con la función hash. Entonces, básicamente es G a la X por H a la R, ¿sí? Donde R es un valor aleatorio, ¿sí? O sea que para esto hay que hacer dos exponenciaciones que llevan bastante más tiempo que aplicar una función hash. Sí, y una cuestión para observar es que fíjense que si comprometemos a X dos veces, va a usar un R diferente, o sea que los valores van a ser distintos, ¿no? Y todo esto es aritmética módulo P, donde P es un primo grande, un valor primo grande. Y sabemos que si tenemos esta operación, para calcular los valores de X y de R, tenemos que calcular lo que se llama logaritmo discreto. O sea que tenemos que bajarlo del exponente. Y este es uno de los problemas que se considera difícil en criptografía clásica, precuántica. ¿Okay? Uno se compromete de esta forma y para abrir el commitment, lo que hace uno manda X y R a Bob. Alice le manda X y R a Bob. ¿Sí? Es conceptualmente simple, hay que hacer exponenciación. ¿Y por qué es, digamos, homomórfico este mapeo? ¿No? Estamos hablando de X a G a la X, es un mapping, ¿sí? Un mapeo de este dominio a otro dominio. Queremos hacer una operación acá que se refleje en la operación a donde va el mapeo. Y por ejemplo, fíjense qué pasa si queremos sumar dos commitments. Si tenemos X, un compromiso a X, un compromiso a Y, y ahora lo queremos sumar. Si entonces fíjense que si los multiplicamos, esto nos da G a la X más Y, G y H son conocidos, ¿no? Son parámetros públicos que todos conocen. Se llaman generadores del grupo. Se va a generar un grupo cuando uno hace G a algo, no, módulo P. Entonces esto va generando valores en un grupo. O sea, no todos, sí, no van a estar todos los enteros de 0 a P-1, sino que hay solo ciertos valores en este grupo. Se llama un grupo multiplicativo. ¿Sí? Pero la cuestión es que si multiplicamos estos dos valores, nos da otro valor que pertenece al grupo, y el valor correspondiente viene de la regla básica de exponenciación. Si estamos multiplicando G a la X por G a la Y, nos va a dar G a la X más Y. ¿Sí? Y nos va a dar H, multiplicamos estas dos cosas, nos va a dar H a la R1 más R2.
Sí, o sea, que lo que hicimos, multiplicamos datos a los que nos comprometimos y el resultado es la suma de esos datos a los que nos comprometimos, pero en realidad no sabemos cuáles son los datos, ¿no? Y fíjense que también podemos aplicar resta, ¿sí? O sea que podemos verificar que si nos comprometimos un valor, que es el valor que vamos a transferir, y puede ser el saldo que tiene la cuenta, ¿no? Podemos, si lo restamos, podemos ver que, por ejemplo, podemos saber que X es exactamente igual a Y, porque esto nos va a dar un commitment a cero, ¿sí? Porque vamos a dar X menos Y. Si hacemos esta operación, en vez de multiplicar, lo que hacemos es dividir. ¿Sí? O sea que para que dar una idea de cómo se pueden hacer operaciones aritméticas sobre valores a los que nos comprometimos. ¿Sí? ¿Y por qué este semi? Es porque normalmente esos esquemas admiten una de las operaciones. Podemos sumar, podemos multiplicar, pero normalmente es difícil hacer las dos juntas, porque si uno puede hacer las dos juntas, uno puede hacer computaciones arbitrarias sobre estos datos a los que uno se comprometió. Sí, como dije, esto del commitment es relacionado con encripción, ¿sí? Y esto fue un desarrollo también de hace unos 10, 15 años que se llama Fully Homomorphic Encryption. Encripción que es plena, homomorfismo pleno, completos, que lo que habilita es que se puede hacer, se pueden hacer computaciones arbitrarias sobre datos que están encriptados, ¿no? O sea que esto permite que uno pueda delegar la computación a un servidor que es mucho más poderoso, pero el servidor hace la computación que uno quiere hacer sin saber lo que está haciendo, sin saber lo que está computando, lo cual es una herramienta muy poderosa. Y el resultado inicial sí, esto se llama Fully Homomorphic Encryption y lo hizo, ahí se llama Craig Gentry, se doctoró en Stanford, estaba en IBM y ahora está por otro lado, pero este problema había sido, no se sabía la solución hasta que él lo resolvió. Sí, lo que se conocía era estos semi-homomorfismos que podemos hacer algunas de las operaciones de esta forma. Entonces, volviendo a lo que dije, esto se llama, ahora lo estamos aplicando a commitments y este homomorfismo parcial es suficiente para hacer lo que queremos hacer con criptomonedas. ¿Ok? Entonces, empezamos a hablar sobre, está mucho más atrás, sobre Mimblewimble y entonces una de las ventajas que tiene respecto de, digamos, de Bitcoin o de CoinJoin es que puede usar commitments y de esta forma ocultar el valor de las transacciones. ¿Ok? Y lo hace usando estos commitments de Petersen, que es lo que vimos. ¿Ok? Y acá se puede hacer esto lo que dije sobre cómo uno puede eh, fijarse que lo que está pasando con los balances, todavía una cuenta tenga balances positivos, etcétera, porque si uno está restando cosas a lo que tiene que darte, no puede darle negativo y esto uno lo puede verificar. ¿Sí? Entonces, este es el paper que describe Mimblewimble, es una la técnica lo llamaban Aggregate Cache Systems. Aggregate significa que uno puede
Cash tiene que ver con, estamos usando plata como moneda digital, con todas las propiedades que tiene la plata. Sí, que no se puede ver asociar a quién usó en la transacción. Pero lo de aggregate significa esto, que uno puede ir juntando, puede ir sumando o restando a los valores de las transacciones. ¿Sí? Y eso es Mimblewimble. Y además, quien usa este mismo tipo de commitments es una propuesta para Bitcoin que salió sí, también hace varios años, 6, 7 años, que se llama TT por Confidential Transactions, que básicamente usa el mismo principio de que los valores de las transacciones no estén al descubierto, sino que sean sobre valores a lo que los participantes se comprometen. Y pueden hacer el mismo tipo de verificación. ¿Ok? Ahora, si estamos hablando de todas estas cosas de juntar mucho, de agregar transacciones, y en el caso de CoinJoin, de juntar un montón de transacciones justas, esto uno tiene que diseñar, agregarle cosas como digamos a Bitcoin, ¿no? Para que los participantes puedan coordinar y comunicarse, ¿no? Y no se van a comunicar a través de blockchain, tiene que haber un medio para que se comuniquen. Sí, entonces para eso hay que proveer una forma donde se puedan encontrar. Cómo evitar que si haya participantes que lo que uno quieren es hacer ruido, no que esto no funcione, se llama denial of service. Y entonces vamos a ver otras técnicas criptográficas más avanzadas para hacer esto. ¿Sí? Entonces esto básicamente era cómo esconder los, balances. En el caso de commitments es lo que los escondemos por completo. Y hablamos sobre firmas digitales, ¿no? Que esto es para volver a la cuestión de anonimizar las transacciones, ¿no? Y en este caso vimos varios, varias técnicas como usar este tipo de firmas digitales que son un poco más avanzadas, como de grupo, Traceable, que no sé la traducción, y Ring, que es lo que usa Monero. Esto ya lo vimos, todo estamos repasando. Sí, Group Signatures es un sistema de firmas digitales que lo que hace es, te hace un directorio, ¿no? Y estas Group Signatures requieren que haya un manager del grupo, ¿sí? Que va coordinando el directorio y quién va a ser miembro y demás. Pero la funcionalidad de esto es que cuando se produce una firma, el verifica que, por ejemplo, alguien le quiere pagar, mandar transacciones a Charlie, fondos a Charlie. Y el que verifica esto va a estar, eh, se va a convencer de que la firma vino de uno de estos grupos participantes, de los que están en el directorio, ¿no? De nuevo, esto requiere coordinación y demás. Y esto es algo que también vino de la década del 90, comienzo de la década del 90, con Xiaomi, uno de sus estudiantes. Sí, lo de Traceable Signatures es similar, ¿sí? Pero eh, la funcionalidad que tienen es que cuando uno de los tipos que firma no hace lo que tiene que hacer, por ejemplo, le quiere pagar a dos tipos, quiere hacer dos pagos con los mismos fondos, y va a haber otra componente, otro participante que es un tracing
authority, que lo que hace es va a revelar la identidad del participante, va a linkear la transacción con el tipo que la hizo. Y la última se llama ring signature, que fíjense que la diferencia es que no hay ningún otro participante, ¿sí? O sea que no necesita un group manager. Sí, y esto es más fácil de implementar porque se hacen las cosas en ad hoc, en forma espontánea, y no necesita tanto coordinación. ¿Ok? Y esto es lo que usa esta criptomoneda, se llama Monero, que usa una de estas variantes. ¿Sí? Y en estas, Mimblewimble también usa estas nociones de stealth address. Stealth es como el stealth fighter, ¿no? Que los aviones se esconden, que no se pueden detectar con el radar. Y estas son direcciones que se van formando y son direcciones que se van creando para que esto funcione. ¿Sí? Y usa, sí, ring signatures, Monero, y además usa estas direcciones adicionales para evitar que se puedan tracear y poder ver quién hizo tal y cual transacción. ¿Sí? Eso es, Monero es uno de los papers que había propuesto para que alguien lo presente, pero parece que nadie lo eligió. ¿Ok? Entonces, o sea que Monero comparado con Bitcoin usa estas primitivas criptográficas más avanzadas. Entonces la cuestión es, si es realmente anónimo, y la cuestión es, potencialmente es más anónimo que el blockchain, ¿no? Porque tiene usa todas estas cosas más avanzadas, pero en general es difícil de cuantificar cuán más avanzado es, ¿no? Y hay algunos ataques que se puede montar a Monero para tratar de anonimizar eh, lo que está haciendo. ¿Ok? Pero de todas maneras, lo que siempre una regla general es que cuanto más grande sea el conjunto este que se está formando para hacer ring signatures o lo que fuere, mejor. Pero eso requiere trabajo, ¿no? Y armar todo esto crece linealmente con, eh, con el tamaño del conjunto y idealmente lo que uno quisiera hacer es juntar todas las transacciones en toda la historia digamos, de Bitcoin y anonimizarla de esta forma, o sea que va a ser imposible, sería imposible ver quién está participando, pero eso es demasiado. ¿Ok? Entonces volvemos a commitments de nuevo, ¿sí? Y es qué es lo que está haciendo Mimblewimble y, y, y Confidential Transactions, y es básicamente, en vez de tener todas las transacciones en público, lo estamos repasando esto de nuevo. ¿Sí? Lo que hace uno es, eh, se compromete en el caso de que haya sí, la criptomoneda tenga un número de serie, serial number. Sí, entonces lo que se hace es comprometer a un valor. ¿Sí? Y cuando uno se compromete a este valor, y lo que después cuando se gasta esta moneda, sí, lo que hay que hacer es que hay que verificar que esta moneda en principio existió, está comprometida, ¿sí? Y que esa es la moneda que se está gastando. Entonces, estamos de nuevo
haciendo cosas que nos van a llevar a Zcash, ¿no? A Zcash, Zerocash, que usa commitment de nuevo, y como vimos, commitment puede oculta cosas y nos permite verificar cosas. Y entonces, lo que podemos hacer es, bueno, tenemos todas estas transacciones y estos commitments a valores de monedas, etcétera, y cómo las podemos organizar. Sí, y otra estructura importante que se usa es es organizar todos estos commitments y número de serie en lo que se llama un Merkle tree, un árbol Merkle, que lo vamos a ver en más detalle. ¿Sí? Y lo que vamos a ver es que eh, si todos los datos van a estar abajo del árbol, o sea que en las hojas del Merkle tree, y vamos a poder, sí, entonces ahí podemos meter un montón de cosas, ¿no? Y lo que podemos demostrar, que queremos demostrar, es que hay una operación que involucró una de las hojas, ¿sí? Pero la verificación, sí tenemos un montón de cosas, el esfuerzo no va a ser proporcional a todo lo que tenemos, sino que va a ser mucho más chico. ¿Sí? Si lo organizamos en la forma de un árbol, y como vimos antes y la semana pasada, esto es lo que es un Merkle tree, donde tenemos datos arbitrarios en las hojas. En nuestro caso van a ser commitments al número de serie de una moneda. Sí, y la forma en que se organiza es que ese es el dato, entonces lo aplicamos en la función hash, al otro dato en la función hash, y estas dos las combinamos. Entonces esto va a ser un hash de estos dos hashes. ¿Sí? Lo mismo para estos dos, etcétera, y seguimos así hasta que llegamos a la raíz del árbol. ¿Sí? O sea que si tenemos T, en este caso hay H, pero si tenemos P datos abajo, esto nos da un árbol binario de profundidad logaritmo de T. Sí, los datos están en las hojas. Como dije, cada nodo interno es el hash de los valores de los dos descendientes. Y suponemos que T es una potencia de 2. ¿Sí? El árbol va a estar completo, si no va a estar incompleto. Y podemos, lo que nos sobra lo podemos poner como nulo. ¿Sí? Y lo que podemos demostrar es que si la función esta hash que estamos usando para ir un descendiente al nodo de arriba, si esta función es resistente a colisiones, entonces toda la estructura va a ser resistente a colisiones. ¿Sí? Esto se llama árboles de Merkle y se llama árbol de Merkle porque el que los inventó fue Ralph Merkle. Esta es la entrada de Wikipedia de Merkle, que en realidad antes de esto fue uno de los precursores, uno de los inventores de criptografía de clave pública junto con Diffie Hellman. Tuvo una propuesta alrededor de la final de la década del 70 donde sí, tenía algo similar. Y en particular es el creador de Merkle Trees, que está acá. ¿Sí? Y otra de las construcciones que se usan es en funciones hash. Creo que la vimos cuando hablamos de la familia hash de SHA, de funciones hash, pero hay una construcción que se llama Merkle-Damgard, de la construcción Merkle-Damgard. ¿Sí? Entonces tuvo un montón de contribuciones. Y en particular en últimos años se volcó a la nanotecnología.
Sí, o sea que está totalmente nada relacionado con criptografía, pero básicamente tratar de hacer cosas a ese nivel donde se pueden hacer cosas como manipular moléculas, etcétera. Y estuvo en la última universidad que estuvo fue en Georgia Tech, creo que era el decano de la escuela de computación, pero ahora debe haber retirado, jubilado. Entonces, Merkle Tree se llama Merkle por Ralph Merkle. Y entonces la cuestión es cómo demostrar en forma eficiente que sí, una hoja del Merkle Tree, ¿cómo va a ser la construcción esta? Básicamente el verificador, y Bob, digamos, el que verifica cosas, lo único que va a tener es la, el valor de la raíz del árbol, ¿sí? Se fue construyendo con hatches, desde el último valor hasta la raíz. Entonces, si queremos demostrar algo respecto de los datos que están en el último nivel, al nivel de las hojas del Merkle Tree, ¿cómo lo podemos hacer, sí, en forma eficiente? Y eso es lo que usan, sí, y vamos a demostrarlo sin revelar nada sobre el dato en particular, ¿no? O sea, queremos demostrar algo sobre la hoja, sí, pero, por ejemplo, la hoja puede tener valores a los que nos comprometimos, sí, pero no queremos ocultar, no queremos revelar los datos que existen en la hoja, ¿no? Entonces, eso lo vamos a poder demostrar usando lo que se llama Merkle trees y usando que da lugar a ZK snarks, ZK, ZK es for zero knowledge. Snarks, la S es de sucinto, o sea que es mucho más chico. La N, que porque no es interactivo. Sí, la A es de AR es de argumentos, en vez de prueba, en vez de proof es argumento, y la K es de knowledge, de conocimiento, ¿no? Knowledge, zero knowledge proof. Y la diferencia entre proof of knowledge y argument of knowledge, argumento de conocimiento, es que el proof of knowledge, el prover, si Alice en este caso, no tiene que estar limitado computacionalmente, mientras que la cuestión de argumentos está limitado computacionalmente a computación de tipo polinómica. Sí, esta es la diferencia. Pero desde el punto de vista práctico es lo mismo. Arguments y proof es lo mismo, y esto es lo que significa snark. Ok, y entonces esto lo podemos hacer, podemos demostrar cosas. Después tenemos que ver cómo poder transferir una moneda de un usuario a otro. Y ¿saben lo que me parece que hice? Es que cambié el orden de las slides. Entonces lo que vamos a hacer es, a ver, voy a dejar de compartir por un momento. Ya no. Eh, Hay una que está más adelantada que las otras, pero
Lo que viene ahora es que cómo transferir una moneda de un usuario a otro va a estar más claro cuando veamos lo del Zero Cash en detalles. Y a eso se refiere el RAW, que va a tener que ver con haberse comprometido a una moneda, ¿no? O sea que eso va a tener más sentido más adelante. Lo que vamos a ver ahora es cómo implementar usando Merkle Trees, y vamos a ver un poco más de, de Snarks antes de hablar de cómo lo hace Zero Cash o Zcash. Y para eso vamos a volver a hablar de esto. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de demostraciones, Zero Knowledge Proofs, ¿sí? Pero son argumentos en vez de proofs y son sucintos, significa que son mucho más chicos. Y básicamente es lo mismo que una Zero Knowledge Proof, es que uno puede demostrar produciendo un testigo, lo que se llama testigo, ¿sí? De cualquier eh, declaración pública que pueda hacer. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo declarar, conozco este secreto, conozco el logaritmo discreto de este valor, por ejemplo. Sí, el logaritmo discreto no se puede, es difícil de calcular. Y los puedo convencer de que conozco este valor. Sí, a eso se lo conoce como un testigo. Le puedo dar un testigo que demuestra que yo conozco este valor, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades que tiene que cumplir? Bueno, es zero knowledge, o sea que yo no revelo la respuesta, ¿sí? No revelo el dato que yo conozco. Es sound, eso significa que si yo soy malicioso y estoy demostrando cosas, no puedo demostrar cosas que no sé, que no puedo convencer al que verifica que yo conozco cosas que en realidad no sé. Y eso va a depender de, vamos a ver cómo se implementa esto. Para que estas construcciones funcionen, tiene que haber una secuencia aleatoria, ¿sí? Al comienzo, que eso lo llamamos Common Reference String, ¿sí? Y en el caso de Bitcoin era el Genesis Block, ¿no? Como vimos, era una secuencia que se publica al comienzo, ¿sí? Y es impredecible, ¿sí? Pero basado en esa secuencia de bits, uno puede montar todo esto. ¿Sí? O sea que vamos a ver que Zcash, Zero Cash, funciona de esta manera. Sí, vamos a ver cómo se puede construir esta secuencia. Pero, de nuevo, esto funciona siempre y cuando haya esta CRS, esta secuencia impredecible, que en algunas construcciones también se requiere que sea aleatoria, no solo impredecible. Sí, y la cuestión es que sea sucinto, que sea bien, bien chico, es decir, que el tamaño de la demostración sea del orden de cientos de bytes, por ejemplo, que sea muy, muy chico, o sea que eso se pueda almacenar, se pueda transmitir, etcétera. Y verificarlo, o sea, computar sobre eso también sea eficiente. Esto es el running time del verifier. ¿Ok? Entonces, seguimos hablando, ya lo vimos la vez pasada. Acá tenemos otro ejemplo de cómo demostrar en Zero Knowledge que uno conoce, como estábamos hablando de este ejemplo, un logaritmo discreto.
¿sí? Y de nuevo volvemos a Alice y Bob, pero en este caso tenemos dos participantes distintos. ¿Saben quiénes son? Uno con Marley. Sí, ese es Bob. Y El otro. también se llama Alice. Alice Cooper. Sí. Ja, ja, ja. Ok, salimos con los participantes Alice y Bob, pero queremos demostrar que conozco un logaritmo discreto, ¿no? O sea, sí, fíjense que Bob, Alice, conoce Y, mientras que Bob conoce Y, mientras que Alice conoce el logaritmo, sí, en base G de Y. Estoy usando módulo n, acá era el módulo P que usábamos antes, n igual a P. Sí, pero supongamos es que este n, P es un número primo grande. Sí, entonces lo que quiere hacer es, Bob conoce Y, Alice le quiere convencer a Bob que conoce X, el logaritmo discreto de Y. ¿Sí? Entonces, de nuevo, n puede ser un primo, un número primo, también puede ser un número compuesto. G es un generador del grupo en este grupo multiplicativo que se escribe ZN asterisco. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Alice para convencer a Bob? ¿Sí? Saca un número aleatorio de este grupo aditivo, que es ZK. Sí, ZK intuitivamente es lo que, sí, es el orden y la cantidad de elementos que cabe en el exponente. ¿Sí? O sea, por eso se llama order Q. O sea, es el número que cabe en el exponente y hace G. G es público. O sea que Bob, acá en particular, también conoce a G, ¿no? Es un parámetro público que todos lo conocen. No, conoce G, conoce N, es público. Sí, todo esto lo conoce Bob. También conoce I. Entonces lo que hace es elige un número aleatorio R del tamaño adecuado, que es ZQ, que está en ZQ. Lo exponencia, o sea que esto es mod n, también módulo n, y se lo manda a Bob. ¿Sí? O sea, fíjense que ahí TR es aleatorio, ¿no? O sea, y este segundo puede mostrar que está haciendo G a la R, también es un número aleatorio. O sea que eso no revela nada sobre X. ¿Sí? Entonces, lo que hace Bob es elige un bit, o en este caso es una secuencia de bits de determinado tamaño, digamos K, y se lo manda a C. Se le manda a este C, se lo manda a Alice. Entonces, Alice lo que ahora se puede hacer de varias formas, ¿no? Uno puede sumar, restar, etc. Pero Alice lo que hace es multiplica C por X, ¿sí? Se lo resta a R, eso que le da un valor S, y le manda S a Bob. Entonces, fíjense que acá todo esto no pasa en el exponente, ¿no? Pasa a nivel de... Esto es una aritmética básica. Fíjense que X está acá abajo. Bob conoce C, ¿sí? O sea que si Bob mandase C por X simplemente, ¿sí? Como Bob conoce C, se lo puede dividir, ¿sí? Y se queda con X. Yo sé que conoce X. Pero como esto se lo resta, está a R, y R hasta ahora es secreto, computacionalmente secreto, porque la única forma que apareció es G a la R. ¿Sí?
sea que eres desconocido para Bob, es aleatorio. O sea que aunque conozcas C, este es aleatorio, ese es aleatorio. No revela ninguna información sobre X. Entonces lo que puede hacer Bob ahora es verificar que si hace G a la S, si G a la S va a ser G a la R menos CX y lo multiplica por I a la C, ¿sí? Si uno hace la cuenta, I a la C es G a la X por C, ¿sí? Y esto los va a poder multiplicar, o sea que esto lo va a poder sumar, los exponentes. Le va a quedar R menos C a la X más C a la X, le va a dar T, que es G a la R, que es lo que Alice le envió al comienzo. ¿Sí? Entonces, esto es una forma que, si esta igualdad funciona, si Bob va a estar convencido de que Alice conoce X, ¿sí? Porque es la única forma computacionalmente eficiente para que Alice pueda hacer esto. ¿Sí? O sea, claro, entonces, si esto funciona, Bob se convence de que Alice en realidad conoce a X. ¿Sí? Porque el challenge este lo eligió Bob, ¿no? Y uno hace las cuentas y para que le dé la cuenta, Alice tiene que haber conocido X, dado que Y es G a la X. Conoce el X que se corresponde con Y. ¿Sí? Esto es público, esto ya se conoce, lo conocen todos. Entonces, lo que está tratando de mostrar Alice que conoce X, tal que G a la X es igual a Y. ¿Sí? Y en este intercambio, uno puede, ¿sí? Bob está convencido. Ahora fíjense que si esto es interactivo, ¿no? Porque va un mensaje de Alice para Bob, de Bob para Alice, etcétera. ¿Sí? Y esto se puede hacer en forma no interactiva, si hay una forma de generar este desafío aleatorio, ¿sí? De algo que sea público. ¿Sí? Por ejemplo, esto se llama... Sí, y si uno lo que hace es, como todo, por ejemplo, una de las cuestiones que se usan en la práctica es que tenemos esta interacción entre participantes, están corriendo un protocolo y demás. Lo que se llama transcript, la traza de lo que está pasando es pública. ¿Sí? Los participantes se van de acuerdo y decir, le voy a aplicar una función hash a esta interacción que tenemos. ¿Sí? Si la función hash es un random oracle, si esto nos da un valor aleatorio, ¿sí? Esto lo podemos, entonces en vez de Bob generar este C, lo que hace es calcula el hash. ¿Sí? Alice en realidad calcula el hash de esta interacción y no necesita que Bob le mande un C, un valor C, sino que usa ese hash de esa interacción como, como challenge. ¿Sí? Entonces, con un solo mensaje le manda todo. Dios le manda todo y Alice y Bob lo puede verificar. Sí, esto es básico. Esto lo que demuestra es que uno puede demostrar el conocimiento de un secreto sin revelar cuál es el secreto. Sí, el secreto es X, tal que G a la X es igual a Y. ¿Sí? Y uno puede convencer a Bob que realmente conoce X. Y esto es un ejemplo arquetípico, clásico, de una demostración de conocimiento nulo, de zero knowledge. Y esto ya lo vimos la semana pasada. ¿Sí? Esto es, ¿qué es lo que es el X este que está en G a la X? Estos se usan
construcciones de clave pública que tiene claves secretas del tipo X y clave pública del tipo Y. Hay otras cosas metidas, ¿no? Pero esta es la sugerencia que hizo un criptógrafo que se llama Klaus Schnorr, que está en la Universidad de Frankfurt, que ahora debe estar jubilado también. Pero hizo este tipo de demostración para demostrar que uno conoce X, tal que G a la X es igual a Y. Acá estamos llamando H, pero es lo mismo que Y en la slide anterior. Y otra diferencia es que el challenge acá es un bit, ¿sí? Así como lo propuso Schnorr, pero aumentando el tamaño de- del challenge, ¿no? Y haciendo la aritmética de otra forma, uno puede hacer lo mismo. Y lo que vimos también como aplicación, ¿y para qué se usa esto? Es para, una de las aplicaciones es para identificarse, ¿sí? O sea, uno tiene claves públicas que son públicas, todas las conocen, ¿sí? Entonces quiero identificarme y me identifico diciendo, bueno, yo soy el que conoce la clave secreta correspondiente a esta clave pública, ¿sí? Conozco el X, tal que queda el X es igual al valor público. Y esto es lo que vimos con... no, primero, antes de hacer esto, esto corresponde a la demostración de Schnorr, que hay un solo bit, ¿no? Entonces lo que presupone Schnorr, esta demostración es que esto se va a ir repitiendo, ¿no? Y como este bit puede ser 0 o 1, si en el caso de que sea 0, ¿sí? Si es 0, uno lo que hace es, fíjense que acá va X, en el caso de que haya 0, no va X. ¿Sí? En el caso de que el desafío sea 0, el prover puede mandar algo que se va a corresponder a G a la U, porque esto va a estar, en este caso no va X, sino que va solo U. U lo puede haber generado el prover sin conocer X. Entonces, en el caso de que el desafío sea 0, un prover malicioso lo puede convencer a Bob de que realmente que lo conoce, pero si esto, la probabilidad es 50%, ¿no? O sea que si uno repite este experimento o hace que el desafío sea más grande, la probabilidad va disminuyendo. ¿Sí? Ese es el argumento de que si uno lo repite muchas veces, la probabilidad decrece exponencialmente, y si uno hace que el desafío sea más bits también. ¿Sí? Y ahora entonces, una de las aplicaciones es sistemas de identificación, donde sí, donde tenemos un montón de información pública, pero alguien quiere convencer a alguien que este soy yo porque conozco el secreto correspondiente. Y ya vimos el ejemplo este, que uno se identifica, le manda un challenge y el que se quiere identificar le va a mandar una respuesta diciendo si esto soy yo, y la forma que los convence es porque le manda el secreto que solo él puede conocerlo. ¿Está claro esto? Esto es básico. Es, son elementos básicos de Zero Knowledge Proofs. Lo de que sean sucintas, que sean muy chicas, tienen que ver con Merkle Tree. Así que todo esto se va a ir organizando de una forma donde sí, los datos estén todos, los datos van a ser muy grandes porque va a ser un montón de cosas que están en las hojas en el último nivel del Merkle Tree, pero sí, hay muchos datos, o sea que si queremos hacer la computación proporcional a la cantidad de datos,
muy cara. Pero si queremos demostrar que conocemos una de las hojas, la demostración se va a hacer proporcional a la profundidad del árbol, que es logarítmica respecto de la cantidad de datos. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es, lo que vamos a hacer hoy probablemente es hablar un poco más sobre snarks, ZK snarks, dar un poco más de detalles de cómo se arma esto. Y la otra parte de seguridad de redes y wallets lo vamos a dejar para la clase que viene. O sea que lo que hagamos ahora es paremos 10 minutos y seguimos a las y cuarto. Pero la idea es que simplemente vamos a completar la parte de Snarks con un poco más de detalle y un poco más de notación. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Ok, entonces hicimos toda la base para hablar sobre ZK Snarks y cómo se construyen estas ZK Snarks. Es básicamente la formulación de lo que se llama una relación, ¿no? Esto estamos hablando, vimos de X, y G a la X igual a Y. Sí, esto podemos hablar sobre, es una relación R, y en general esto se conoce como una NP relation, si se acuerdan de las clases de complejidad P y NP. No, NP son todos esos problemas que si uno puede adivinar la solución, la verificación es en tiempo polinómico. Y uno lo que puede demostrar es que existe, de la misma forma que existe una demostración de zero knowledge para cualquier relación NP, ¿sí? Existe una snark para esta relación, para este tipo de relación. Y bueno, acá está una definición de NP. Respecto de todos estos valores que satisfacen la relación, se la puede describir como un lenguaje tal que un X será el lenguaje si existe una relación de este tipo, X y W es el witness, y esta relación es polynomial time. ¿Ok? Y eso básicamente es NP, y lo que queremos hacer es que podamos demostrar esta relación entre valores que están en este lenguaje y testigos que se puede verificar muy rápido, y el tamaño de estas demostraciones van a ser chicas, del orden de cientos de bytes. Sí, y la verificación es mucho más rápida, incluso ni depende del tiempo de computar esta relación. Sí, esto en general es tema base sobre snarks. Entonces hablemos de zero cache, zero cache o Zcash, que usa este tipo de demostración. Y este tipo de demostración la va a usar para demostrar, ¿no?, que uno puede estar manipulando, transfiriendo fondos, demostrando que las transferencias, los fondos cumplen las propiedades que tienen que cumplir, pero sin revelarlos. ¿Sí? O sea que te da un alto grado de privacidad, de confidencialidad en las transacciones, y también va a ser anónimo o seudónimo, porque cada participante solamente está relacionado con unas claves públicas, que como vimos en Bitcoin es básicamente sí, un hash de la clave pública.
Sí, o sea que supuestamente no se va a conocer nada sobre las transacciones, se van a poder verificar que las transacciones son consistentes, pero ocultando todo lo demás. Sí, y lo que usa Zcash es commitments. ¿Sí? ¿Se acuerdan que commitments nos va a dar esta propiedad de hiding? ¿Sí? Donde no se revela lo que son el argumento de que uno se está comprometiendo. En realidad usa un doble commitments, porque uno puede verificar cosas y hablar sobre el primer commitment impide que uno pueda conocer más cosas que si uno tuviese un solo commitment. ¿Sí? Y en realidad esta propuesta fue la fusión de dos propuestas, una que vino de la Universidad de Johns Hopkins, donde hay gente trabajando en criptografía aplicada, y otra vino de otra propuesta que era similar, era en ese momento de Berkeley y del Technion en Israel, donde hay dos investigadores de Technion, que es Eli Ben-Stasson, y el que estaba en Berkeley era Alessandro Chiesa, que ahora está en EPFL en Suiza, en Lausanne. ¿Sí? O sea, y estos dos últimos hacen cosas más de pruebas, ¿no? No sé si escucharon hablar de PCP proofs, que son demostraciones probabilistic checkable proofs, ¿sí? Que fue un desarrollo de mucho interés en la década del 90, comienzo de la década del 2000, por ahí, donde uno puede demostrar un montón de cosas en forma muy sucinta, ¿no? O sea, uno puede, sin zero knowledge, uno puede demostrar cosas. El prover y verifier, ¿no? El verifier tiene que ser mucho más eficiente. Uno puede demostrar cosas sí, en forma mucho más eficiente. Esto es lo que se conoce como PCP. Y Ben Sasson en particular estuvo involucrado en ese esfuerzo. Entonces lo que hicieron es aplicaron usando todo el desarrollo que había sobre ZK y Snarks, estas demostraciones mucho más eficientes. Se propusieron esto, el otro grupo también, y se fusionó en esta propuesta que se llamaba Zcash. Y ahora acá vemos de forma general de qué se trata. No, fíjense, a ver qué podemos ver. Fíjense que las cuentas, lo mismo que en Bitcoin, también tienen public key y secret key. No, la A es una cuenta. B va a ser el valor del que estamos hablando, de los fondos que se están transfiriendo. Y ese es un valor aleatorio. ¿Sí? Entonces, fíjese que se usa dos commitments por separado. No vamos a tener tiempo para ver cuál es el propósito, pero básicamente el primer commitment es, primero se concatenó este valor aleatorio con la, con la clave pública correspondiente de la cuenta. Y hay otro valor aleatorio que se llama raw. ¿Sí? Se le aplica una transformación a este primer valor aleatorio. Esto nos da el número de serie, serial number, y esto es a través de una función pseudo aleatoria, una función aleatoria, ¿sí? Pero que usa como clave la clave privada de la cuenta. ¿Sí? Esto nos da un valor, el número de serie. Y después hay otro commitment, ¿sí? Que está aplicado sobre el primer valor del commitment, ¿sí? Que usa otro valor aleatorio más, que es este raw prima. Sí, PRF, pseudo random function, commitment function. Y esto hace que uno genere una moneda,
No, que tiene todos estos valores. La clave pública, el valor, ¿sí? Y otros valores aleatorios y el valor del commitment, de este segundo commitment. ¿Sí? Y esto tiene una función particular, ¿no? Que el doble commitment hace que el nivel de privacidad sea mayor. ¿Sí? Esto lo que hace es que no se conozca, trata de ocultar información sobre el participante, el que posee esta moneda. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces, ¿cómo, cómo se pueden manipular estas? Si esto nos dio un valor de una moneda, ¿cómo podemos manipular esta moneda? En este ejemplo, por ejemplo, si teníamos un valor original B, ¿sí? Podemos partir esta moneda en dos valores, B1 y B2, generando cuentas y claves correspondientes. ¿Ok? Y este número de serie, ¿sí? Se va marcado como que esta moneda ya fue gastada. ¿Sí? Y uno genera el mismo tipo de parámetros que antes. ¿Sí? KI, I es 1, 2. Sí, el SAI, que es también 1, 2. ¿Sí? Y esto también se pueden ir organizando, que estos valores, si son correspondientes al commitment original del valor de la moneda que estaba en un Merkle Tree. ¿Okay? Y se puede demostrar que también eso corresponde a una clave privada que es conocida. O sea que todo esto se van organizando en un Merkle Tree y se pueden ir manipulando las monedas de esta forma, partiéndola en dos valores distintas. El valor de B ya fue gastado, aparecemos con dos valores B1 y B2. Y sí, pueden ser dos tetratardios distintos, pero sí, es una idea en general de cómo va a funcionar. El commitment se usa para ocultar cosas, todos los valores se mantienen en un Merkle Tree, y como vimos, verificar cosas que hay datos que estén en el nivel de más abajo del Merkle Tree, se pueden hacer en forma eficiente, proporcional a la profundidad del último nivel, ¿sí? Que es logaritmo de todos los posibles valores de monedas que haya en el último nivel, ¿no? Que es donde están todos los datos. Y como lectura, tenemos, creo que también el Zcash lo puse como uno de los papers para presentar, o por ahí no, pero sí, una de las lecturas es leer la página de Wikipedia, aprender un poco más sobre el Zcash. ¿Ok? Ahora, todas estas demostraciones que se van a hacer en Zero Knowledge funcionan suponiendo que hay una secuencia original que es aleatoria. ¿Sí? Y eso en general lo que snarks requieren, o sea que haya de este tipo de secuencias que todas la conozcan, que sean aleatorias. Pero entonces, ¿cómo se puede generar esta secuencia? Una de las alternativas es que uno confíe en alguna entidad que las pueda generar en forma honesta. ¿Sí? Y en este caso particular de, de snarks, la cuestión es qué pasa si esta parte no es honesta o puede conocer cosas que no queremos que conozca a medida que la computación avanza.
Otra alternativa es crear que esta secuencia original sea el producto de una computación distribuida inicial, ¿no? Y esto es lo que se conoce como Secure Multi-Party Computation o MPC, que básicamente uno puede decir, bueno, en vez de confiar en una sola parte que produce esta secuencia, que ahora vamos a tener una computación distribuida de muchos participantes para producir esta secuencia, y la cuestión es que de estos participantes, por lo menos la mayoría tiene que ser honestos, ¿no? Para poder producir algo que sí, o sea, de alguna manera, en vez de que haya uno solo participante, va a haber varios participantes haciendo esta computación. Sí, esto es la forma que los NARCs originales, tradicionales funcionan. Hay versiones que no necesitan esta secuencia CRS. Una de las versiones que salió más adelante se llama Bulletproof, que también es muy interesante, que también usa Merkle trees y demás, pero no necesita que haya una de estas versiones que no haya estas secuencias al comienzo de la computación. Sí, pero lo que usa el Zcash, el Zero Cash, sí necesitaba que exista un CRS al comienzo. ¿Sí? Y usaron un protocolo básico al comienzo para generar esta computación, y lo usaron con varios computadores. ¿Sí? Y la cuestión es que después querían asegurarse que estos computadores, estos servidores que se usaron desaparecieran, ¿sí? Literalmente. ¿Ok? Y a esto lo conocieron, sí, entonces pusieron todos computadores, sí, varios computadores, hicieron parte de la computación y después lo destruyeron literalmente. Sí, y este es sí, uno de los... sí, cuando se formó esta compañía, estaba el CEO, que era Wilcox. Entonces, y este es el hermano de Wilcox, literalmente cerciorándose de que estos computadores originales fueran destruidos, así que nadie más podía reproducir la computación, de revelar secretos sobre la computación y demás. ¿Ok? Y eso se lo conoce como la ceremonia Zcash, donde cómo empezó todo. Y de nuevo, hay otras versiones de estas demostraciones que no necesitan CRS, pero Zcash sí la necesitó, y esto fue lo que hicieron para supuestamente cerciorarse de que esta esta secuencia quedó ahí, fue aleatoria, y no se puede producir, aunque se puede ir sí, adjusting, no se puede ir haciendo updates, pero a la original no se puede, los secretos de cómo se creó la original no se van a conocer. ¿Ok? Entonces, esto fue lo que vimos hoy, que es el tema de eh, seguimos con anonimidad y vimos un poco más sobre commitments, un poco más sobre Merkle trees, y terminamos con esta versión de criptomonedas que se llama Zero Cash, Zcash, donde virtualmente se oculta todo. ¿Sí? Los balances, las transacciones y la identidad de los participantes de la criptomoneda. Yo sé que es muy potente, muy poderoso. Y lo innovador es que se usaron NARCs, que como tecnología, digamos, como idea es básica, es fundamental. Estamos hablando
La idea del Zero Knowledge apareció en la mitad de la década del 80, ¿sí? Pero normalmente no, sí, era muy interesante, muy creativa. Esto es lo que se puede hacer con criptografía, pero en la práctica no era desarrollable, ¿no? En particular hay varios, normalmente hay premios en teoría de la computación que premian ¿no? inventos que realmente cambiaron el estado de las cosas. Y Zero Knowledge, hasta que aparecieron los snarks, se lo había propuesto porque es una idea muy, muy interesante, pero las aplicaciones eran, no, virtualmente no existían. ¿Sí? Entonces lo que hizo snarks es que por fin se pudieron hacer, se pueden usar y tienen una aplicación muy, no solamente en fueron de la mano de blockchains, ¿no? Porque hicieron posibles cosas como Zero Cash, pero además hicieron que esto se pueda aplicar a un montón de cosas, ¿no? Uno puede proteger, de esta forma uno puede proteger identidades de forma muy eficiente, ¿sí? Y las aplicaciones son varias. Por ejemplo, uno puede demostrar en el ámbito de advertising, ¿no? De que uno le mande, de que Google necesita conocer un montón de cosas sobre tu identidad para ofrecerte todos los avisos estos publicitarios que aparecen, que no son, ¿sí? Que uno no los pide. Pero esto lo que hace es que uno pueda demostrar que tiene interés en determinadas cosas sin que Google, por ejemplo, conozca todas estas cosas sobre uno. No, uno puede demostrar que, por ejemplo, uno es, que es mayor de edad para acceder a ciertas cosas o que tiene tantos fondos o que el ingreso de uno es mayor que ciertas cosas sin que tener que conocer exactamente cuál es lo que, sin conocer lo que uno gana, ¿no? Etcétera. Uno puede proteger un montón de cosas y demostrar cosas usando estas demostraciones, protegiendo su privacidad. O sea que no solamente blockchains y criptomonedas, ¿no? Sino que tiene una aplicación mucho más general. Y eso es gracias a la invención de Snarks. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta sobre este tema? Sí, de nuevo, esto es lo más avanzado que vimos sobre cómo proteger privacidad. Nos van a quedar tres temas, ¿no? Uno es sobre seguridad de la red, sobre la que trabaja Bitcoin, algunos detalles sobre cómo funcionan los wallets. Pero la semana que viene vamos a ver otro tema, que es cuando cómo se sincronizan los relojes de los participantes, porque en particular una de las aplicaciones es cómo hacer para que los blocks, que los bloques tengan un timestamp, no que uno pueda ordenar, que para que los bloques se puedan ordenar en forma distribuida basándose en los valores de los relojes que tienen cada uno de los participantes. Que es otro de los aspectos que hasta ahora no lo estuvimos viendo. Hasta ahora suponíamos que todos los participantes, como vimos en el Bitcoin Backbone, en todos estos protocolos que vimos, se suponía que todos los participantes tenían acceso al mismo reloj, no un global clock. Sí, o sea que esto estaba dado. Cada uno, cuando uno generaba un bloque, le ponía un timestamp que venía de este global clock. Y en general no es así. Sí, o sea, ¿de dónde viene este global clock? Bitcoin lo hace de una forma, tiene un elemento, un mecanismo rudimentario que lo vamos a ver la semana que viene. Pero la cuestión es cómo, y hay ataques, ¿sí? Basados en esto, en los timestamps. ¿No? Uno puede pretender, el adversario puede pretender que el timestamp es mucho más avanzado de lo que realmente es, que los otros participantes están usando. Esto tiene sus ventajas. Entonces la idea es que ver bajo qué condiciones el mecanismo que usa, por ejemplo, Bitcoin para, para poner el valor del reloj al bloque sea seguro.
De eso lo vamos a ver la semana que viene. Tenemos un orador invitado y después vamos arreglando el programa para que veamos los dos últimos temas en la última clase y podamos organizar las presentaciones de los proyectos de ustedes. ¿Ok? O sea, hasta ahora lo que hice hoy fuimos, arreglamos los equipos, nos falta un par de equipos que nos digan qué es lo que van a hacer, ¿sí? Pero después que tengamos eso, vamos a publicar el calendario de presentaciones. Normalmente vamos a hacer los equipos que presentan papers que vayan primeros y los que hicieron un proyecto hagan después. ¿Ok? Entonces lo vamos a cortar ahí hoy. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ok? Si no, paramos y tenemos el homework, la tarea que es para la semana que viene y nos volvemos a ver para la clase el lunes que viene. ¿Ok?